comenzar en la mañana de hoy con un simposio muy importante, que es el simposio conjunto de la American College of Cardiology y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Es el simposio de innovación en cardiología, que va a estar en cargo de su moderación y conducción por la doctora Susana Blanco, sobrina, presidente electa de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Susana. Buenos días. De verdad me parece mucho que iniciemos nuevamente nuestro congreso con este simposio de innovación. La idea del simposio no solamente presentar a nuestros cardiólogos lo mejor y lo más nuevo de la cardiología, sino presentar la esperanza de un país que tiene innovación, de un país que tiene esperanza, de un país que, si bien es cierto que tenemos por el mundo representantes que han puesto en esto toda la cardiología venezolana, hoy también los tenemos aquí y los tenemos con nosotros. Los tenemos en este simposio, y eso de verdad me llena de alegría. Un país hermoso. Voy a presentar mi simposio en primer lugar, dando gracias a la doctora Karina González Plata. Karina está conectada. Gracias a ella tenemos esta enorme unión con los directivos de la American College de Cardiología. Karina, con esta razón especial para ti. Gracias por siempre estar con nosotros, colaborando en todo lo que hacemos. Siempre estamos en nuestra esperanza de que el año que viene, como bien prometiste, estemos presencial con nosotros. La doctora Karina va a ser experta, estamos velando conmigo esta separación. Luego, egresada de Ascario, en la clínica de cardiología de la clínica de Mayo, y hoy Andrés forma parte del comité de gobernadores del American College of Cardiology. Me acompaña también, tengo el honor de que me acompañe también en esta moderación el doctor Iván Mendoza Mujica, quien es cardiólogo, electrofisiólogo, director del Departamento de Cardiología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y miembro del presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología y miembro de nuestra directiva. De esta manera, entonces, vamos a comenzar nuestro simposio con los dos representantes de la American College de Cardiología. Y en esta ocasión tenemos al presidente de la American College y al presidente de la American College. El presidente del ICC. Es la primera presidenta de esta sociedad. Es experta en liderazgo de cardiología, en una enfermedad de cardiología crítica y planificación estratégica de la Universidad de Illinois. Gracias, doctora. El doctor Luis Coronel, que es el segundo, en la segunda conferencia, es el presidente electo de la American College. Otra de la División de Cardiología de la Universidad de Virginia, el presidente de la Sociedad de Resonancia Magnética. Entonces, damos comienzo a estas conferencias, una de ellas la primera sobre liderazgo en innovación y la segunda de ellas, innovación en la tecnología. Gracias a todos por estar aquí. Comencemos nuestro congreso. Just like this. What are some of those essential skills for the what are the different styles of problems? It's going to the same destination. What if I go to the development of a lot of skills from the present
children all by them. Some of the most critical things. Really good leaders of the festival leaders out there. I'm sure what folks people. That's all I like to do. This was a lunch with them. Turns out it's what happens here when I try to get to but of course that's so the bottom line is people really they're whatever leadership ability is the most effective because I live and run in the whole way. And it's emotional intelligence, regulatory intelligence, but when you do that, that's what it's like most clinical specifically our position are normally appointed to a management position, which they're expected to lead into other teams, such as the medical director, the director of structural which may believe it's basic cardiology. Having the spirit of fellowship for most of our position. Very, very different. The success of the separation, which without leadership, so that it can very confident, very much too much to try. I think that this really helps us to define the delivery service to our patients when they provide some. What is the data so that we keep our patients at the center? And what are the leaders need to do? They need to set that direction. They need to give us the things we need to work. We need to be able to identify the change processes. So seven change. A clinical care areas where many of us work 35 days. And our ways of pretty much strong leadership in order to ensure good patient outcomes, as well as the patients about the disciplinary way that we lead so many of our patients because of their strong abilities. So what is the leadership? The leadership is not a position. See, I may be a medical director, but it's really all about leadership. Leadership is about setting the direction. It's about influencing others and knowledge that's changes. Leaders are often concerned about promotion. There's I love it with very points. But that's not really what leadership is all about. It's really a process of socially influencing. And that's really the describe a leader is that there's team also think it's their idea to do X, Y, or Z. If you can influence them to think that way, then they show a very strong leader. Because all lives was each individual's efforts for the greater good. Very, very important. So what is really needed for leadership? Remember, I promised you we're going to talk about emotional intelligence. To really know what so I can't believe that this kind of thing. But when I look at the mirror, I see an individual that talks very quickly. It tends to be type A. I like to believe that I see the mirror as the same person you see. That's what we mean by emotional intelligence. If in fact I was a rude and considerate, bullying individual, but I looked in the mirror and saw this wonderful person, that would mean I lack in emotional intelligence. I can't really identify what my faults are, where I need to grow. So that mirror theory becomes very, very important. Also, change readiness. The one thing that we'll talk about is we can't really control our environment, and our environment changes very, very quickly. Because leadership is all about building interpersonal and interdisciplinary skills amongst all our health teams, no matter if it's our nurses, our dietitian, our pharmacist, our respiratory therapists. There's so many individuals involved in the care of our patient that we need our leaders to lead those care teams. And we need to be able to communicate. And that communication needs to go both ways. If I just blah, blah to you and nobody's listening, or if you're talking to me and I'm not listening, it's not going to help. So that bilateral, clean and clear communication is so important. Then the reality is that in a good leader, you need negotiation skills because it's always not as good as it seems.
having some business acumen, you notice I put it last because I do think, especially for our position leaders, it is really, really important to have some business acumen. But it's not the most critical. The most critical is emotional intelligence. So while we talked about business acumen, then it talks about who should be there. I'm going to start with the bolded statement on the right-hand side of the screen. Informal leaders. There was back in the days when I was a critical care nurse, I was a pretty powerful leader, but I had no title. But boy, I could really get people to do what I asked them to do. So you really have to make sure that you identify your informal leaders. They don't have to have a title, but they're very important to have on your team. And you will often find that they're the most powerful individuals in any organization because it's not all about influence. It's about, it is all about influence. It's not about your authority. Just because you have a title of a CEO or title of a director doesn't really give you that ability to, the ability to make sure that your vision becomes a vision for the entire team, that you're all working towards a goal. Because all of us as leaders, if we're working towards a goal and you look behind you and people are following you, then you know that you're leading. We have to be motivated because oftentimes, especially in our busy clinical practice, it's hard for many of our individuals. They have busy family lives. So we always want to be a motivating factor for them, always working towards progress and a goal together. So how do you get to know the different leadership models? I've looked at this for many years across this continuum of leadership. And as long as I've been in healthcare, it's been a pretty long time, I find many of our healthcare leaders tend to be servant leaders. They really sacrifice themselves in order to lift up others. And we'll see this in a, not necessarily a mentorship relationship, but what I call a sponsorship relationship. When you're working with your fellows, for instance, you invite them to the podium to give a presentation. If you invite them to do the poster session, raising them up, just like somebody raised you up, is a true sign of a servant leader. You might want to think about that. We also need transactional leaders, leaders that take us through complex times. I usually use electronic health records as an indication. I'm not sure in Venezuela exactly how you do that, but whenever we convert our EMR systems, we really need transitional leadership to help us through some of those chaotic times. Transformational leadership is more in for intense changes, more in the innovation cycle. I do think that our transformational leaders are going to become more and more important because we do need to transform the global delivery of cardiovascular care. We need to do it differently. And one of the talks I do is how we set up our teams to lead them in a way so that we can deliver care in a different way, in a more financially sustainable way. And I'm sure the same thing is true in Venezuela. So when we think about leadership, what do we think about? I pulled this graphic off of Twitter. They call it Twitter anymore. I call it X because it really struck a bell with me. Because many people think leadership is just telling people what to do, do this, do this, do this. But in reality, leadership is a whole lot of other things. It's about integrity. It's about being a visionary. It's about being inclusive. It's about being fair. Talked about emotional intelligence or self-awareness. It's about being self-aware. It's about being empathetic, about really helping our patients along. So when we talk about that empathy, we're also going to talk about this world of competing priorities, where two realities will always exist. I've been in healthcare for a long time. The one thing that you cannot change is your environment. Well, I suppose you could change it, but the reality is our environment is not always in control. In the ICU, just think about how often patients' outcomes will change very, very quickly. And the ability of a leader to adapt becomes really, really important. Understanding your environment becomes really important. Your ability to adapt to that environment is always in control. I can't control the chaos around me, but I can make sure that I end up calm in the middle of the storm. And so I call those superpowers. And of course, you realize it is going to be Superwoman because those superpowers become very, very important. The agility and the adaptability of yourself becomes that superpower that you need to pay attention to. So one more time, let's talk about that mirror theory, because that superpower of agility and adaptability will require a foundation. And if you're a very nice, ripe banana,
and the mirror is showing a very old and rotten picture, then your self-awareness is not where it needs to be. So go to people you trust, have them give you direct feedback on how you are in a group situation. Make sure that you have that self-awareness that is so very, very important. Because the foundation of leadership, really take that infrastructure for leadership. There is nothing but self-awareness that's going to be across that entire continuum, how you build your leadership skills. This is one of the best books on emotional intelligence and leadership. Daniel Goleman really does a great job of identifying why that IQ of your emotional intelligence is so important. Why those skills, you all kinds of skills, but if you don't understand how you're coming across to people, you really aren't going to succeed as a leader. You have tons of book knowledge, for instance, that doesn't necessarily make you a great leader. Just think in your own country of your great leaders, what their personality is like, what their core essence is like. And that will help you identify that emotional intelligence and leadership. Because the entry level requirement for any executive position is to really understand your own emotional IQ. So what are key attributes for position leaders? Because I do think our position leaders are different. We're going to talk about dyad leadership in a second. But our position leaders, your individual attributes, if you're a great interventionist or great non-invasive or great structural imager, your individuality is your secret sauce. Nobody can take that from you. So if you take your individual skills and combine them with your emotional intelligence, it will make you an incredible leader. Make sure that you embrace diversity, be inclusive of your team. Most importantly, if anything I'm going to tell you today is to allow failure. Allow yourself to fail, allow your team to fail. We learn a lot from failure. By allowing our team to fail will help us succeed the next time around. And then make sure you lead with multiple lenses. What does that mean? It means don't go into a situation with a personal agenda. Don't go out with the end necessarily in mind. Sometimes you want your endpoint, your true north, to be your endpoint, but don't go in with a personal agenda because you have to be aware of the situation that you're in. As we mentioned, that environment that you're in, well, you may not be able to control that environment. You can certainly control your reaction to that environment. And as you develop that self-awareness, that will be that first step in effective leadership, a very important non-clinical competence, as we call it. So what are those competencies for leaders, both positions now and our administrative leaders? I think we've talked about many of them. We haven't talked about difficult conversations though, because talking about people at the water cooler or behind closed doors is not going to help anybody. It's not going to help you as their leader, and it's not going to help them to grow. So there's all kinds of talks you can listen to, TED Talks and such on difficult conversations. I would encourage you to do that because in the CE workplace, in order to have safe work environments, which is so critically important, in order to have inclusive and diverse work environments, we must learn to have crucial conversations, but keeping that individual intact, keeping their self-worth whole is so very, very important. We do need time management. Now, I'm not one to talk about time management because I'm flunking it, but we do need a work-life balance. Make sure that you have time that fills your emotional nest. Do things that make you a whole person because you'll be much better at work if you're a whole human. Make sure your culture in your clinic, in your hospital, is one of inclusivity and safeness. Make sure you have a culture, because I don't have a saying, but there is a saying out there that says culture will beat strategy for watching every day. What does that mean? I'm not sure how that's going to translate. So what do I mean by that? I mean that you can have the best strategic plan ever, but if you don't have a culture that everybody in that culture achieves and works towards, you're not going to be able to succeed. And make sure that you mentor people. Make sure we realize that our young nurses, our young physicians, all have to learn. We had to learn at the beginning. Make sure that that environment that we're teaching people in is important. And then there is the reality of artificial intelligence and digital skills. I happen to run to my grandkids when I need help with digital skills. Make sure that we have people on our team. There's another thing I say about leadership, which is to always hire people smarter than you are. This for me is especially true in the area of artificial intelligence, digital skill set. I still struggle with it a little bit, but it's important to know.
I put this in and you'll notice we're not going to go through this slide because it's pretty similar to the prior slide, but it was one that was specific for to physicians, and I thought it might speak a little bit more true to you. But I think you'll find it pretty similar to the prior slide. So what are those 5 levels of leadership? Maxwell is a very famous individual that worked on the different theories of leadership because there's that right. Some people lead just because they feel they have that right. But you really want to get to that top. It's almost like the Maslow hierarchy pyramid that we've all learned about in school and health training. Respect. You need your team to be able to respect you. And if you look at those 5 R's that go through the rights, the relationship, the results, the reproduction, and then the pinnacle of respect, if you sort of follow those, you will find yourself leading very dynamic teams that are very results orientated, that will serve your patients very, very well. Because once they have that quality of a leader that covers all of them, including respect to their leader, you will have a good team. So here's one of my very favorite questions. Are leaders born? I will tell you, when I first started talking about leadership, I really did not think it was leadership skills. But I have learned that that's not necessarily true. I do think really good leaders are born. I think many great leaders can be taught. But pay attention to this slide, because I did think that most of that learning of leadership would come from going to important business schools, maybe getting your MBA in the United States, maybe getting advanced training. You know, what does that really mean in your communities? But I learned pretty quickly through my career that most of that book learning is only responsible for about 10%. What is the majority? Where do we learn? We learn on the job. We learn by being mentored. We learn by being sponsored. We learn by doing things. And most importantly, we learn by feeling. So don't be afraid to feel. We also learn the best. Some of my best experiences were in intense crises. I still remember when I was a bedside critical care nurse, I learned so much during cardiac arrest. I always felt so bad for the patients, but you learn so much so quickly. So allow yourself during times of crisis to be open to that learning. And then, of course, network, which is why you're at the Congress. Make sure you network, learn from each other. You learn so much from each other. Let's just spend a couple minutes talking about dyad leadership. I'm not sure if it's something that you have at Venezuela yet. You probably have it, but you may not have a label for it. This is something that I have practiced my entire career. My physician, Diane, my partners, almost 25 years we worked together. We can finish each other's thoughts. So what do I mean by dyad leadership? I mean having a physician and having an administrative team working together. I'm not going to read the slide to you, but you can see I have all those skill sets of an administrator. I can do spreadsheets, I can do financial projections. I can also understand the patient because I have a nursing background. But between my physician and I, what a dynamic team that is, because we have different skill sets and we work so well to collaborate together. We can do our strategic and operational visions together. It becomes very intentional how we lead our team. There's many times I'll turn to him and say, this is a physician issue. You have to deal with this. Just like he'll turn to me and say, I can't handle one more administrator. You please take care of it. Very important dynamic, and I would encourage you to use your dyads carefully and use them at all levels of the organization. When I first started dyad leadership, we started at the very basics. We had an administrator, a manager, and a physician in the echo lab, in the cath lab, in the EP lab. And then we worked it all the way up into what we call our service lines, which is how we manage our entire delivery of cardiovascular care. And you can see those business and those clinical opportunities come together. The college, ACC, also recognized how important dyad leadership is. I think through my appointment as the current president highlights how important it is for me to work with my colleagues, Chris Kramer. Dr. Chris Kramer is my vice president. We work very closely on everything as relates to the college. And I'm hoping to see this more and more globally as we learn how to lead differently. Because leadership is not about being in charge. It's all about taking care of those in your charge. And that's an important concept for us all to get aware of. So in summary, as we close today, what are we really talking about? We've talked a little bit about dyad leadership,
talked a lot about governance and agility, how important it is to have them coexist. We didn't talk too much about succession planning, but it is very, very important because you always have to remember that as we move on, people often say I fail in retirement, but having a succession plan is really very important for your organization. And remember that it's influence. It's not just being in charge, it's being able to influence their lives for the better, so they become better people because of your leadership. Understand your leadership style, understand how it comes across to people, and then maximize your secret sauce. It's so very, very important because in order to transform CV care delivery, as we continue to fight this burden of global heart disease, looking at hypertension, hyperlipidemia, you're all phenomenal in the clinical components of it. But now we need our CBT to help us truly take care of these patients to keep them out of the hospital. And so that effective leadership has to go across the entire continuum from preventive cardiology all the way to end of life. It requires a strong partnership between both our clinical staff and our administrative team. We have to promote all of our stakeholders into patient outcomes across our cardiovascular service lines. And most importantly, the message I want to leave you with is effective leadership is built on trust, transparency, and good communication. Building leaders is something the college has invested in. We believe strongly in building our leadership. I'm hoping many of you can participate in some of the American College of Cardiology Global Leadership programs. I'm excited today in Washington, actually tomorrow, we'll be doing our Global Leadership Institute, where we have people coming to Washington to learn leadership skills. We also have several other scholar awards, as well as endowment funds for innovation on cardiovascular care and prevention. So very important, as you can see from the testimonials on here. And then we have the Sandra Lewis cohort for female physician leaders in mid-career. Very important for both our male and our female, as I said, a truly inclusive environment. The college is committed to training our physician leaders. I hope you enjoy every moment of your Congress. I hope you use these skills to network and to interact and take them back to your clinic and your patients. Thank you very much for inviting me to be with you today, and I hope you have a phenomenal Congress. Thank you. Christopher Kramer, thank you for inviting me to speak at your conference today. We're going to be talking about what's newest in imaging, the 4 major imaging modalities, and we'll speak about what's newest in each one in turn. Let's start with what's newest in echocardiography. So an exciting area in many imaging modalities is the use of AI or machine learning. There was a paper in Nature just a few years ago in which AI was applied to echo in the assessment of ejection fraction and compared to standard visual reading. This is several thousand echoes trained on assessment of LV function. EF error was only 4%. They classified ejection fraction correctly above or below 50%, with an area under the receiver operating characteristic curve of 0.97. So excellent. Certainly for measuring EF, AI approaches appear quite powerful. A second novel approach with echo is quantitation of regurgitation of the mitral valve with 3-dimensional echo for measurement of PISA and vena contracta. So here's an example of a study comparing to CMR as the gold standard, showing that the best agreement for quantitation of PISA and vena contracta, or at least in this case PISA, was with 3D PISA for MR severity. Atrial strain is another new application of echocardiography in the last few years. On the top left, you can see the use of atrial strain in HFpEF, the conduit and reservoir portions of the atrial cycle. And in this paper in European Journal of Heart Failure, it was used for discrimination of HFpEF from other causes. And the use of LA reservoir strain along with E over E prime showed the best area under the receiver operating curve of 0.77. So it can be quite useful for demonstrating
HFpEF. Can also be useful in symptomatic atrial sarcoidosis. On the top, you see a patient with an FDG PET, evidence of atrial uptake of F18, FDG, showing active inflammation. And the bottom, you see abnormal atrial strain in the setting of atrial sarcoidosis. And lastly, vasodilator myocardial contrast echo, or microvascular dysfunction. These are slides lent to me by my colleague at University of Virginia, Jonathan Lindner, showing on the left rest and stress images in patients with primary microvascular coronary disease, and on the right, rest and stress images in patients with transplant vasculopathy. Now, you aren't seeing a visual defect because you must do quantitation to assess for microvascular dysfunction. At the bottom right, you see quantification of video signal intensity at rest and with vasodilator stress with regadenoson, and you can see reduced myocardial perfusion reserve in these curves. So demonstration of quantitation with contrast echo. Turning next to CT angiography, what's newest there? So going back to the Scott Hart study of over 4,000 patients with stable chest pain who were randomized after initial evaluation, which included exercise ECG, to either usual care or added on CT angiography. Now, in the end, 42% had obstructive coronary disease by CTA, so much higher risk patients than the US PROMISE trial, in which only 12% had obstructive CA. Interesting findings in the secondary endpoints. You can see in the graphs on the right that coronary heart disease, death, MI, and stroke, there were strong trends to differences in outcomes in patients randomized to usual care or CTA with fewer events in the CTA arm. Now, why is that? You can see the curves start to differentiate in about 1 month in. And that's because the patients who had non-obstructive coronary disease demonstrated by CTA were treated with aspirin and statin as opposed to the other group. That those drugs limited events over the ensuing several months to years. Also in Scott Hart, there was a sub-study of plaque analysis. So look at the relationship between plaque characteristics and events. And if you look at the multivariable analysis on the right, you can see that the one plaque characteristic that fell out was low attenuation plaque burden with a hazard ratio of 1.6 for events. So lipid-rich plaque in the coronary arteries is associated with MACE events when you examine plaque within the CT angiography. The next important study was the discharge trial, published in the New England Journal just 2 years ago. It was a pragmatic randomized superiority trial in 16 EU countries with 3,600 patients with chest pain and intermediate probability coronary disease randomized to either CT angiographic approach or directly to invasive coronary angiography. You can see in the cumulative incidence of event curves that they trended differently, but the differences were not statistically significant. There was a trend that CT be associated with less events, but did not, again, reach significance. However, importantly, procedure-related complications such as renal insufficiency and vascular abnormalities were less frequent with CTA than with invasive coronary angiography. The hazard ratio is 0.26. So for a more safe approach with CTA, you had the same event rate downstream in patients with intermediate chest pain. Another new area within CTA is the use of CT fractional flow reserve or CT-FFR. These images from a patient at UVA with this complex stenosis in the mid-LAD with calcified and hypocalcified or low intensity plaque as well, mid-LAD. It's difficult to say how severe the stenosis was. It was sent for CT-FFR, and you can see
That CT-FFR in the LED is red, meaning it's less than 0.80, which is the cutoff. In this case, 0.57, and the patient went on to have 2 to 3 stents placed in their mid-LED. So this is a study of the use of CT-FFR, the PRECISE study of 2,100 patients with 65 center, stable coronary disease symptoms. 20% of the patients were minimal risk, as deemed by the PROMIS risk stratification, and they had no testing. The remaining 80% were randomized to either CTA and FFR versus usual care, which meant stress testing or direct to coronary angiography. Outcomes were coronary angiography without obstructive coronary artery disease and safety. On the left in A, you can see that with CT-FFR, there were many fewer negative caths as compared to the usual care. And on the right of the safety outcome showing no difference. So CT-FFR was associated with no difference in safety, yet improved outcomes in terms of less negative caths. Turning now to what's newest in CMR. Importantly, the MR-INFORM study was published in the New England Journal in 2019. This was a study of nearly 1,000 patients randomized to either the MR, so they all underwent CMR and only underwent cath if they had a positive CMR, versus the FFR group, who all underwent cath and FFR and then were revascularized for an abnormal FFR. As it turned out, fewer patients in the CMR group got revascularized, but over 12 months, and this has now been carried out longer, there was absolutely no difference in major adverse cardiac events. So non-invasive approach, CMR first, can identify patients that may not need revascularization and have the same outcome with patients who go directly to cath. Importantly, stress CMR has been shown to be prognostically important, as shown from the SPINS trial from the SCMR registry, over 3,000 patients in a study led by Raymond Kwong from Brigham. You can see on the top left a stepwise increase in MACE events as you go from the bottom blue line of patients without ischemia or evidence of prior infarction identified by late gadolinium enhancement. The top blue line are patients who have both scar and ischemia, and the intermediate two lines are the patients with either scar or ischemia. So showing the additive prognostic importance of having both ischemia and scar in a patient with coronary disease, as identified by stress. Last couple of slides for CMR relate to hypertrophic cardiomyopathy. You see the cine images here of a patient, 4-chamber cine of a patient with reverse septal curvature and apical HCM. Top right, you see the associated late gadolinium enhanced image with extensive scar in the anterior septum. This scar has been shown by Chan and colleagues now a decade ago that once you're over 15% of the LV mass attended by scar, late gadolinium enhancement, the sudden cardiac death rate doubles. And for that reason, LGE extent more than 15% is now a class 2B indication for an ICD in the latest US AHA-ACC guidelines. I'm co-principal investigator along with Stefan Neubauer of the HCMR study, which we hope to report out now in 8 years of follow-up this summer or fall. We've recruited over 2,750 HCM patients from 44 sites in 6 countries in North America and Europe. And our baseline paper in JACC in 2019 identified 2 broad, relatively distinct populations. On the left are about 40% of patients who were sarcomere mutation positive. They tended to have reverse septal curvature morphology, as this patient did. They were the patients with more scar or late gadolinium enhancement and interstitial fibrosis. And because of the site of their hypertrophy, they had little to no LVOT obstruction. Contrast that with the patients on the right, 45% of the total population or so, sarcomere mutation negative, were isolated basal septal morphology. They had little to no scar, and because of the basal septal site of their hypertrophy, these are the patients with more LVOT obstruction. For thought, as we follow these patients,
patients on the left, are they the ones at risk for sudden cardiac death? Patients on the right have outflow tract obstruction and may be the best candidates for myosin inhibition going forward. We'll wait for the follow-up later this year. And lastly, what's newest in SPECT and PET? So let's start with SPECT. There's new hardware on the horizon with CZT solid-state detectors, which allow improved efficiency and spatial resolution and reduced radiation dose. There's an increased use of SPECT CT with attenuation correction, and the CT component gives one the ability to do calcium score and non-invasively detect CAD to perform high-grade imaging. There's been an increased focus on quality of SPECT images in the early stages of AI approaches to SPECT imaging. PET is making major inroads in terms of nuclear imaging. Its advantages over SPECT include superior diagnostic accuracy and the ability to quantify absence flow. You can see at the top right comparison between Cesta-Vivian SPECT images and 18-fluoride fluoropyridaz PET images on the bottom. So 18-fluoride fluoropyridaz PET, the FDA approval is expected in late 2024 and offers advantages over Cesta-Vivian. In addition, O15 water is under phase 3 study for perfusion imaging in the US. Another advance is whole body PET CT with improved quantitation, increased sensitivity, integration of biology and physiology together in one exam. SPECT is used for assessing cardiac amyloidosis, for pyrophosphate SPECT. There's been a shift towards SPECT visual grade and quantitation and away from planar techniques. SPECT CT is able to address grade 1 uptake, and there's a movement towards better quantitation and novel PET tracers for both ATTR and AL amyloid, such as 18-fluoride or betabir. And lastly, PET has been used for inflammatory disorders such as sarcoid, with optimizing the preparation and refining techniques, improved quantitation for facilitating assessment of disease and response to therapy. You can see initial imaging of the top images. Patients started on steroids. You can see reduced FDG PET uptake on the bottom. And then this PET has an emerging role also in myocarditis and vasculitis. So in summary, there have been exciting new advances in all 4 imaging modalities. I was happy to review them for you quickly today. Thank you for your attention. Buenos días. Un grato para mí participar. Estoy especialmente feliz de ver la unidad de nuestra con la sala y Iván, cardiólogo, electrofisiólogo, formado en Cleveland Clinic, en Brown University, la Universidad de Miami. Actualmente, él se desempeña como jefe de cardiología de Jackson Memorial West y de electrofisiología del Jackson System. Él se va a referir a un tema en el que es uno de los líderes a nivel mundial, la estimulación cardíaca sin cable. Iván, papá te da. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias a la doctora Susana Blanco, al doctor por esa introducción, por traerme de nuevo a casa. Vamos a estar hablando hoy acerca de la estimulación cardíaca sin cables, nuevo que hay. Hace algunos añitos, en los 1950, este es el modelo más móvil, más portátil de estimulación. Para que pase el señor vivir unos meses gracias a este tipo de marcapasos
quiero llamar la innovación aquí fue las 4 rueditas que lo ayudaban a moverse alrededor. Posteriormente, en 1958, este fue el prototipo más móvil, por tanto, una cadena con el collar para poder hacerse fuera. Ya bastantes cambios han ocurrido a través de los 1960 con diferentes tipos de innovaciones, bicameral, varios electrodos, diferentes tipos de software, pero hoy es el momento de desconectarse. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque vemos aquí la falla, el problema, que son los electrodos, que siguen siendo el tendón de Aquiles de nuestro marcapasos. Aquí realiza una extracción, el que vemos un electrodo riata, en los cuales los conductores se han externalizado y hay trombosis del electrodo. Entonces, ¿por qué necesitamos un nuevo tipo de marcapasos sin cables? 1 de cada 8 pacientes que tienen un marcapaso convencional tiene una complicación, ya sea relacionado con el electrodo, con el bolsillo, infección o alguna otra. Es por esto que todas las casas comerciales están trabajando en algún tipo de prototipo o modelo de marcapasos sin cables. ¿Por qué? Porque disminuyen, sabemos, las complicaciones agudas, las complicaciones crónicas, las complicaciones del el bolsillo desaparece, siendo a veces 8% a 5 años. Y las complicaciones, obviamente, de los electrodos se acaban. Aquí vemos la falla de la medicina. Un pobre paciente con no 1, 2, 3, sino 5 electrodos y que gradualmente comenzó a tener ese rubor en su fascia. Vemos en su fase, vemos aquí en este momento un paciente con una síndrome de vena cava superior. La acogida de estos tipos de tecnología ha sido gradual a través del mundo. Vemos Estados Unidos y Japón pioneros en la implantación y Latinoamérica ya en verde, comenzando un poco conservador. Sin embargo, en los últimos 6 meses se han disparado los implantes en toda Latinoamérica, liderando por supuesto Puerto Rico por el soporte, después Colombia, Ecuador. Pero ¿y nosotros dónde estamos? Aquí vemos al doctor Torres Viera, él fue uno de los pioneros. No, esto es en Curazao. Aquí vemos al doctor Mendoza Mujica, colocando, no, esto también es allá al norte. El doctor Eliodoro Rodríguez y el doctor Chamia Benchetril han sido los primeros doctores en los cuales los acompañé y fue un honor implantar los primeros marcapasos de esta tecnología en nuestro país. Quiero dar un fuerte aplauso si me acompañan. Pero este prototipo, hablando del Minecraft, se parece mucho, fíjense, este es un paper del 1970 que parece bastante el prototipo. El único problema es que las baterías nada más duran 64 días. Este es el estudio de McReynolds en el que llevó la aprobación de la FDA para este tipo de marcapasos. Y ya que tenía baja tasa de complicaciones, comparados con estudios históricos, comparados con el registro danés y el de holandés. Asimismo, el estudio IDE, el Postmark, siempre mostrando una caída estrepitosa de las complicaciones, en este caso a los 30 primeros días, con una tasa de éxito del 99.2% o 99.1% dependiendo del trial.
Y no importaba si estos pacientes eran mayores a 75 o menores, si tenían enfermedad coronaria, si tenían enfermedad tricuspidia, si eran diabéticos o tenían fibrilación auricular, siempre se beneficiaron este subgrupo de pacientes con respecto a los marcapasos transvenosos. Tenemos un registro, esto no es un trial, enseñando la caída en vida real, en real life, de las complicaciones. En ya comienza a haber un tren hacia caída de la mortalidad. Y en la revisión de los sistemas caen estrepitosamente. Estos pacientes que después se implantan, rara vez hay que hacer una nueva intervención. Las indicaciones se han expandido poco a poco y ya de verdad que casi estamos en el momento que son las indicaciones de cualquier marcapaso. Contraindicaciones históricas generan filtros en la vena cava, enfermedad valvular con válvulas mecánicas de tricuspidia, obesos mórbidos o anticoagulantes. Nuestro grupo presentó hace algunos años una serie en pacientes que le colocamos este tipo de marcapasos a través de los filtros sin ningún problema. Asimismo, publicamos la implantación de estos pacientes con anticoagulación sin complicaciones en este cuadro. Y en el otro extremo, pacientes que no podían tener anticoagulación, se le colocó sin ningún problema. Esto fue publicado. Otro grupo interesante de pacientes que se benefician de esta tecnología son los pacientes después de TAVI. Esto lo reportamos en el Jackson Memorial. Y es que pueden ver, obviamente, con la ayuda de la posición de la válvula, vemos nuestra posición bastante alta y septal, que promueve una conducción sincrónica con, digamos, el landmark de la válvula del TAVR, teniendo la mejor respuesta con unos QRS bastante estrechos, como en este caso. Asimismo, en estas indicaciones tienden a tener procedimientos mucho más cortos, no hay interacción en la anticoagulación, no hay problema. Normalmente estos pacientes están heparinizados, ya tienen acceso vascular puesto en el que podemos usarlo y el procedimiento obviamente se ha demostrado ser mucho más seguro. Asimismo, pacientes que tienen infecciones recurrentes, pensarlo, no dejarlo pensar. Estos pacientes se benefician y no solo es que está beneficiando al paciente, sino el sistema de salud. Esta estrategia en pacientes con infecciones es mucho más económico utilizar este tipo de tecnología que los convencionales. Aquí vemos a este pobre muchacho con múltiples marcado por vida por este problema. Interesantemente, este grupo de pacientes han demostrado menor tasa de cardiomiopatía inducido por el marcapaso que los marcapasos convencionales. Aquí podríamos estar más de 15 minutos hablando de las posibles causas de este hallazgo. Asimismo, en el estudio Marvel nos habla de qué grupo se beneficia más con una sincronía mejor de más del 90%, una sincronía AB. Estos pacientes, si un paciente tiene un patrón restrictivo severo, a lo mejor no es lo mejor pensar en este tipo, porque la sincronía B puede caer por debajo del 90%. Otro tipo son pacientes con variabilidad cardíaca alta, que tienen frecuentes extrasístoles ventriculares, y algunos pacientes con bypass. Así mismo, mientras el patrón, la diastología empeora, la sincronía B tiende a caer al 90%. Nosotros publicamos, este es un procedimiento que tiene una curva de enseñanza rápida. Nuestro centro es un sitio donde hay fellows, hay residentes, y los procedimientos caen rápidamente en el tiempo. Es un procedimiento bastante rápido, importante para nuestros pacientes, para el anestesiólogo y obviamente para el sistema de salud. Asimismo, en pacientes que necesitan el cierre vascular, vimos que es una estrategia con dispositivos bastante accesibles. En este caso, usamos dos Perclose para cerrar el sitio de acceso. Yo personalmente estoy usando esta estrategia cuando hay problemas plaquetarios o con anticoagulación. Hemos publicado nuestros outcomes de nuestro grupo cuando llegamos a los 200, los 300 y a los 400 en la American College of Cardiology, y tuvimos la suerte de ser los primeros en implantar en Florida antes de la aprobación del FDA, y el segundo en el mundo en el caso del marcapaso Micra AB. Actualmente, ¿dónde estamos? Los procedimientos, el tiempo de procedimientos alrededor de 6 a 40 minutos, una media de 10 a 11 minutos. No hemos tenido complicaciones mayores
Los implantes estamos cerca de los 500, una tasa de éxito alrededor del 100%. Existe otro prototipo o otro tipo de marcapaso que se llama el marcapaso AVER. ¿Qué tiene este diferente? Bueno, este fue diseñado para ser extraído. Tiene un sistema para ser extraído después de que la batería se acabe. Tiene la batería un poco más larga porque se comunica con otro marcapaso en la aurícula. La fijación es diferente. Es a través de una hélice y tiene un sistema de rate response basado en la temperatura. Aquí, cuando se aprobó, eso fue hace ya 6 meses y este fue el primer caso que usamos, que hicimos en el Jackson South, un paciente que necesitaba ambos, estimulación auricular y ventricular. Aquí vemos cómo se ven y estos se comunican los dos marcapasos entre ellos. Este es nuestro grupo en el Jackson South. Otra estrategia importante que debe ser aprobada la próxima semana es un sistema de estimulación sin cables que se comunica con un desfibrilador subcutáneo. Este es el sistema Empower. Es una estrategia bastante segura, sin cables a sí mismo y que se muestra bastante interesante. Entonces, ¿dónde estamos actualmente? Bueno, se han implantado a nivel mundial a cerca de 200.000 casos. Ya el sistema AVER auricular ventricular lo tenemos allá y prontamente en Latinoamérica. El sistema de Boston Scientific Empower va a ser aprobado la próxima semana, según dice la FDA. Actualmente estamos en la segunda generación de Micras y todas las compañías están trabajando en un tipo de estimulación sin cables. Interesante, hay 2 compañías que ya tienen prototipos para estimulación sin cables fisiológica, que obviamente sería lo mejor de los 2 mundos, ¿verdad? No tenemos los problemas, las complicaciones de los electrodos y además tenemos la conducción fisiológica, que sería lo ideal. Además, el abordaje es mucho más fácil viniendo desde la vena femoral. De hecho, vemos que esta estrategia ya está siendo utilizada con un sistema que es un poco más pequeño, experimental, que se llama el WISE, que se coloca en la rama izquierda. Muchas gracias. Gracias, Iván. Excelente presentación. Bueno, doctor Mendoza, sabe que qué orgullo que su hijo acaba de presentar, su hijo biológico, pero también yo estoy encantadísima de presentar al próximo conferencista, porque también hay hijos de la vida, hijos en los cuales uno vio su primera entrada el primer día a un laboratorio de movimiento. Qué orgullo, cada vez que tú estás, yo quiero presentarte, porque para mí tú eres un orgullo personal. Para todos eres un orgullo, pero para mí eres un orgullo personal. Bueno, entonces presento al doctor Carlos Caldera, nos va a hablar de innovación en TAVI. Carlos es médico internista, médico cardiólogo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Universidad Central de Venezuela e hizo posteriormente su entrenamiento en cardiología intervencionista en el Instituto Clínic de Barcelona. Y como saben ustedes, bueno, además de eso, ha hecho múltiples, pero múltiples entrenamientos en la parte estructural, un orgullo para todos nosotros. Procter en América Latina, Procter en Europa. ¿Qué más les puedo decir? Gracias, Carlos. El podio es tuyo. Mm, Muy buenos días, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Susana, qué bella esa presentación tuya, demasiado bonita.
Vamos a hablar sobre la válvula aórtica CREA. Si nosotros vemos en esta lámina, hoy en día, casi todas esas válvulas que están allí o están disponibles o están próximas a estar disponibles para nosotros o ya son del pasado porque han sido sustituidas por nuevas generaciones. Y uno se preguntaría, si hay tantas válvulas, ¿por qué en el 2024 quisiéramos tener una válvula nueva? Pudiésemos decir que TAVI es la terapia cardíaca transcatéter de mayor desarrollo de los últimos 15 años y aún se encuentra en expansión, porque todavía las indicaciones de TAVI pareciera que siguen evolucionando. Ahora, la rigurosidad de los sistemas regulatorios americanos y europeos obligan a una compleja fase preclínica para TAVI y no así para las bioprótesis quirúrgicas. Y esto genera una elevación del costo de esta terapia sin precedentes. Si bien la tasa de adopción de TAVI en los países desarrollados supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes por año, en Latinoamérica no superamos los 8 pacientes por 100.000 habitantes por año. Entonces, pareciera plenamente justificado el desarrollo de nuevas tecnologías que incorporen desde sus primeras versiones los adelantos tecnológicos que se han aprendido de las primeras generaciones de válvulas aórticas y que desde su concepción sea considerado el costo final del dispositivo para que puedan ser accesibles a pacientes con recursos limitados. Hace aproximadamente 2 años, una empresa americana con este propósito en mente se me aproximó y me presentó esta tecnología conocida como la válvula CREA, que tiene una serie de características en su diseño de la estructura del stent, como esta forma cóncava y convexa para ajustarse a la anatomía de la raíz aórtica, una configuración dual de celdas para una mayor densidad de celdas en la base y reducir la fuga paravalvular y unas celdas más amplias para no comprometer el flujo coronario en su parte superior. También una diferencia en su fuerza radial, teniendo más fuerza en la base para mejorar en la zona de anclaje y menos fuerza radial en su parte superior. También tiene una serie de características en el tejido con un diseño especial de fijación de las valvas que garantizan comisuras más suaves para una mayor durabilidad, con unos marcadores radiopacos en este segmento que facilitan su colocación. Tiene un diseño supranular para un área de orificio efectivo optimizado. Tiene un faldón de PET para reducir las fugas paravalvulares. Incorpora también la tecnología seca. Puede ser, ya estas válvulas ahora vienen no sumergidas en glutaldehído para tratar de mejorar su durabilidad. Y además tiene un inner skirt hecho de pericardio porcino para que no se dañe en el momento de su carga. Y las valvas como tal son de pericardio bovino para tratar de mejorar su durabilidad. Asimismo, pues tiene un sistema de liberación con una mecánica muy simple para dar una funcionalidad excepcional. Su liberación es muy sencilla, es fácil, es bastante controlada, con una relación 1 a 1. Es recapturable y reposicionable y pues es compatible con cualquier introductor comercialmente disponible 18 French. Ha sido probada rigurosamente en modelos in vitro, en vivo, para asegurar su seguridad y eficacia. Y ha pasado pues todos los test de rigurosidad hemodinámica, las pruebas de empuje y funcionalidad, estudios en animales, en vitro, en vivo. Y esto es una tecnología desarrollada a raíz de una patente de la Cleveland Clinic Foundation. Pues hace poco más de 1 año pudimos arrancar este estudio, el First in Man en Venezuela, con unos casos bien particulares. Se los quiero mostrar porque hicimos ya 3 casos que llevan 1 año de seguimiento y han tenido una evolución muy bonita, pero han sido casos asombrosos. El primero de ellos, esta señora de 82 años que fue referida para que consideráramos un TAVI, se le encontraron una estenosis aórtica en una evaluación preoperatoria por un aneurisma de aorta abdominal gigante. Y esta señora no tenía ninguna otra característica muy importante, era un paciente frágil, vean, de muy bajo peso, fumadora, con un electro normal. Su ecocardiograma tenía una fracción de eyección normal con un gradiente medio de 45 milímetros de mercurio y las características anatómicas de su válvula eran bastante favorables para hacer un TAVI. Tenía una aorta en porcelana, anillos
todos los casos que hicimos tenían anillos muy pequeños, tenía un pequeño aneurisma en la aorta, en el arco aórtico, pero luego nos encontramos con este aneurisma. Era un aneurisma de 11 centímetros, con que parezca mentira, se proyectaba a través de la cicatriz umbilical del paciente. Y entonces, cuando lo discutimos, dijimos, bueno, sí, nos lo mandaron para un TAVI, pero es que esto se va a romper, entonces este paciente hay que operarle el aneurisma. Y cambiamos la estrategia. Aparte de eso, por ser fumadora, pues tenía un Lerich incompleto, unos accesos vasculares femorales inabordables, por ahí no podía navegar nadie. Y pues cambiamos nuestra estrategia, decidimos llevarla primero a una valvuloplastia aórtica, chequear sus coronarias, llevarla a una reparación del aneurisma y en un segundo tiempo hacerle el TAVI. Nuestra sorpresa fue que cuando le hicimos las coronarias nos encontramos que también tiene una lesión de tronco. Se le hizo la valvuloplastia con algunas dificultades por ese aneurisma tan grande porque el balón se nos enredaba en el saco aneurismático. Pero bueno, evolucionó bien su procedimiento quirúrgico y fuimos a nuestra segunda intervención donde, vean, ya luego reparado el tema del aneurisma, pudimos tener unos accesos vasculares que ya eran adecuados. Ven que su tronco principal fue tratado por vía endovascular. Y luego ven cómo utilizamos ese acceso quirúrgico para avanzar nuestra válvula. Vean cómo esta válvula ascendió, luego fue implantado en la posición habitual y tuvimos un resultado que fue satisfactorio. Tuvimos una fuga paravalvular grado 1, no quisimos hacer más nada, era nuestra primera válvula y teníamos algunas dudas, pero nos sentimos satisfechos. Este paciente evolucionó muy bien. En su eco de control al mes tenía 8 de gradiente medio y con una fuga paravalvular trivial. Nuestro segundo paciente, características similares, paciente que ingresó por emergencia en edema agudo de pulmón, requiriendo ventilación mecánica con una estenosis aórtica severa, y nos encontramos que el paciente tuvimos que hacerle una valvuloplastia aórtica y ponerle un stent en el tronco principal cuando lo llevó, porque encontramos que tiene una lesión ostial crítica. Y luego, 2 meses después, lo trajimos para hacer el implante de la válvula. Miren la severidad de la calcificación de estos 3 senos. Ahí ven en su tomografía el stent proyectado a la raíz aórtica. Y finalmente, en un procedimiento minimalista, se pudo hacer el implante de esta válvula. Ameritó predilatación y postdilatación y tuvimos un resultado realmente sorprendente, con 0 fuga paravalvular y un implante con gradientes medios de 6 milímetros de mercurio, y nuevamente para una válvula con pararillos tan pequeños, unos resultados muy buenos. Hicimos un tercer paciente, era nuestro primer paciente normal, con una fracción de eyección normal, sin enfermedad de tronco, y también nuevamente tuvimos resultados muy buenos. El único problema de este paciente era que tenía mucho calcio en la continuidad mitroaórtica. Sin embargo, nuevamente tuvimos una fuga paravalvular trivial. En resumen, de esto que hemos hecho con estos 3 pacientes, estamos empezando a hacer ahora nuestro cuarto paciente, probando la tecnología seca, y vemos que estos pacientes ya todos cumplieron 1 año de seguimiento. Sus gradientes medios siguen por debajo de 10 milímetros de mercurio y estamos empezando con el cuarto paciente. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles han sido los siguientes pasos para el desarrollo de esta tecnología? Bueno, presentamos nuestros estudios ahora en el PCR, se han sometido a publicación. Se empezaron con los estudios con la versión seca y finalmente estoy regresando hace un par de semanas de la India, donde se arrancó el estudio multicéntrico, donde hay 3 hospitales, donde pudimos arrancar ya 2 de las sedes, tratando de completar el estudio multicéntrico para luego ir a la fase regulatoria del estudio. En conclusión, el desarrollo de tecnologías de bajo costo en TAVI puede impactar de manera favorable la expansión de esta terapia. En el estudio de First in Man con la válvula aórtica CREA ha sido implantada de manera segura y sin complicaciones para tratar pacientes con estenosis aórtica severa, con resultados que se mantienen a los 12 meses. Los resultados hemodinámicos en este pequeño grupo de pacientes, todos con anillos muy pequeños, ha mostrado gradientes medios inferiores a 10 milímetros de mercurio, y esta experiencia inicial asegura que deben realizarse estudios adicionales para evaluar esta tecnología en el largo plazo. Muchas gracias. Excelente, doctor Carlos Caldera.
A continuación, tengo el gusto de presentar la siguiente conferencia, la doctora Susana Blanco, que es cardiólogo, presidente electa de nuestra Sociedad de Cardiología, que es una persona cardiólogo que tiene 2 doctorados, uno en biología molecular en la Universidad Simón Bolívar y otro en la Universidad Central, genética, y bueno, es una ocasión única para oírla hablar sobre el tema de genética, de farmacología, su aplicación. Con ustedes, en el caso de la fibrilación auricular, con ustedes la doctora Susana Blanco. Nuevamente, buenos días. Por tercera vez. Bueno, voy a hablar de un tema sobre el tratamiento genético, la innovación en el tratamiento genético de la fibrilación auricular en un auditorio lleno de electrofisiólogos. Dios me ampare en la tarea. Bueno, vamos a dar algunas premisas fundamentales. Yo diría que la fibrilación auricular es la arritmia más común que requiere terapia, sine qua non, sine qua non. Pero a pesar de todos los avances recientes, ¿ok? En los procedimientos de ablación, por decirles un ejemplo, esta recurre en el 40% de los pacientes. El otro día estuve discutiendo con Eleodoro, me dijo, no, en el 30%. Bueno, en el 40%. Y bajo tratamiento antiarrítmico, oye, el 50% recurre antes de los 6 meses. La heredabilidad ya es algo que se sabe en la fibrilación auricular. Y existen fuertísimos elementos en la literatura y la bioingeniería médica se ha encargado hoy en día en los últimos 5 años, no en la última década, en los últimos 5 años de precisar quiénes y cuáles son esos mecanismos. De manera que ya sabemos por los estudios de familia, los estudios de secuenciación completa, cuál es y en dónde estamos parados en relación a los mecanismos genéticos que fundamentan, que originan la fibrilación auricular. Nosotros todos sabemos que es una variante genómica es un cambio de base, una base alterada por una normal o una delección de una base del ADN genómico, y esta variante genómica está presente para ser tomada en cuenta en más del 1% de la población. Hay variantes genómicas que cambian las proteínas, que cambian las codificaciones, y hay variantes genómicas que no modifican nada. Los datos de interés que yo tengo aquí, este análisis de genética, de origen genético de la fibrilación auricular, se ha visto tanto en los canales iónicos, en los factores de transcripción y en las proteínas del citoesqueleto cardíaco, en las proteínas sarcoméricas. Vamos a empezar, vamos a hablar de este gen, el SCN5A, ¿ok? Que es una mutación relacionada con los canales de sodio. Aquí le pongo la ubicación en el cromosoma 3 y esta mutación anula o exacerba su función e induce fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque esta mutación crea incremento de la excitabilidad. Si afecta el canal de sodio, por supuesto. Aquí estamos con las mutaciones relacionadas a los canales de potasio. Aquí está este gen importantísimo. No lo pierdan de vista porque van a oír hablar de él muy seguido, el KCNA5, y mayor expresión de este gen en el cardiomiocito auricular. La mutación condiciona un incremento en la susceptibilidad para fibrilación auricular debido a la inestabilidad eléctrica ocasionada por el marcado retardo en la despolarización. Y para quienes crean que estoy hablando simplemente porque se revisó un paper original del 2024 en relación a fibrilación auricular, pues sepan que ya ¿verdad? Ya se están vendiendo los kits
para hacer la secuenciación en los pacientes con fibrilación auricular de las bases genómicas inherentes, las anomalías inherentes a este gen, pues ya tenemos, como quien dice, los paneles de secuenciación para los pacientes. Y una vez que tenemos los paneles de secuenciación, gracias a las doctoras Doudna y Carpentier, en el año 2020, ganadoras del premio de química, el premio Nobel, pues tenemos la edición genética para este gen. Es decir, vamos a deleccionar, vamos a quitar la variante o el gen anómalo y vamos a producir una secuencia normal que exprese una proteína normal que forme parte de un canal de potasio normal para que el paciente definitivamente y en forma permanente pueda resolver su arritmia cardíaca, en este caso la fibrilación. Y lo que les estoy diciendo, aquí está el kit que vamos a utilizar con los dos vectores, los vectores que van a ir al gen, con las dos caspasas que van a cortar el gen y con la secuencia guía del RNA guía que va a sustituir una base anómala por una base normal. De esta manera, este gen se encuentra anulado, ¿ok? Por edición genética y nosotros tenemos una cura, aparentemente, los años nos lo dirán, definitiva para la fibrilación auricular por mutaciones a nivel de los canales de potasio. Tenemos ya el kit de secuenciación y tenemos el kit con el vial preparado para edición genética. Ya está en el mercado, ya se utiliza una vez que se determina que el paciente tiene la mutación. Aquí ven la sustitución y aquí ven las tijeras moleculares, cambiando no solamente deleccionando la mutación anómala, sino sustituyéndola por una base normal. Las mutaciones de los canales de calcio, importantísimas. Hoy en día que sabemos tanto de canaliculopatía, pues bueno, hay mutaciones específicas en este gen que codifica para los canales de calcio. Aquí tenemos una joya que nos permitió nuestra Universidad Central sobre los canales y también tenemos mutaciones en relación a los receptores de rianodina, que son los responsables de esa liberación secundaria de calcio, que lo que hace es producir la contracción completa, la contracción cardíaca fuerte. Mutaciones en los canales de rianodina, por supuesto, inducen al paciente a arritmias supraventriculares y muy especialmente a la fibrilación auricular. Las conexinas, Dios mío, las células se comunican entre ellas, el impulso cardíaco, el impulso eléctrico, las corrientes iónicas van de una célula a otra. Y son a través de estas proteínas, de estas conexinas, cómo se transmite el impulso eléctrico entre las células miocárdicas. Mutaciones en las conexinas, ¿ok? Originan, por supuesto, anomalías en la excitabilidad y en la contracción cardíaca. Aquí está esta mutación de una de las conexinas, aquí se las pongo gráficamente. Aquí está donde están ubicadas. Y también tenemos mutaciones en los factores transcripcionales, como el PIX2, ¿ok? Estos factores transcripcionales son reguladores esenciales de la función eléctrica. Aquí tengo el sistema CRISPR otra vez actuando, en este caso, en este factor transcripcional, ¿ok? Muy importante, aquí está seleccionando su base anómala y cortando y en los sitios específicos de corte, las bases anómalas. Las proteínas del citoesqueleto, una muy importante es la 1004. Esta proteína está muy relacionada con la miopatía auricular sin cardiomiopatía asociada. Fíjense lo que les digo. Es una de las más importantes relacionadas con miopatía auricular sin cardiopatía asociada. Y por supuesto, es esa FA que nadie entiende en un paciente, que nadie entiende por qué y que nadie tampoco entiende cuál fue el origen. Pues es simplemente mutaciones a este nivel. Y fíjense qué maravilla que tenemos también el kit seleccionador de la anomalía a nivel de esta proteína del citoesqueleto, ¿ok? Para deleccionarlo y, por supuesto, sustituir la variable anómala por la variable normal y de esta manera mejorar las condiciones del paciente.
esto que estoy presentando es el kit comercial del producto. Es como si les estuviera presentando un medicamento, ¿ok? Es lo que se está usando, por supuesto, en los laboratorios orientados y preparados para utilizarlo. No cualquiera lo hace, pero quiero decirle que esto se está haciendo y cada vez a un nivel mayor. ¿Ok? Esta es la proteína diana. Sí es importante hablar de la titina. La titina es la proteína más grande que tenemos en el organismo y es coincidencialmente para los cardiólogos aquella proteína que es la que determina la longitud del sarcómero, cuánto se alarga el sarcómero, y es la que está afectada en casi el 50% de los pacientes que nosotros diagnosticamos con miocardiopatía dilatada. Es por afectaciones en la titina, por mutaciones en la titina, ¿ok? Entonces, por supuesto, ¿qué pasaba con el sistema CRISPR de edición genética con titina? Que como es tan grande, tenía muchas isoformas. Entonces no sabían los científicos, ¿ok?, dónde actuar. Hoy en día se sabe mediante inteligencia artificial, gracias a Dios, y utilizando los algoritmos específicos que no me da tiempo en 5 minutos de definir. Utilizando esos algoritmos, ya se sabe a dónde va a actuar, a dónde se va a dirigir el sistema CRISPR para seleccionar la proteína, para seleccionar la base anómala. ¿Ok? Muy importante. No voy a ahondar en esto, pero saben ustedes que hay variantes genéticas relacionadas con respuesta a drogas. Sepan ustedes que los pacientes con variantes genómanas anómalas en el gen que codifica para el receptor de angiotensina 2 no responden a ninguna droga antiarrítmica. También sepan ustedes que en este caso, en el gen ADB-RB1, una variante anómala en este gen condiciona absoluta no respuesta a los betabloqueantes. Y sepan ustedes que en relación a las anomalías del P454, el citocromo, ¿ok?, cuyo un sustrato favorito para él es la flecainida, sepan ustedes que los pacientes que tienen esta variante, muy común, por cierto, no responden a flecainida ni a drogas similares. De manera de que ya tenemos adelantos, ya sabemos qué variantes genéticas, qué es lo que hacen, a qué responden los pacientes, cuáles son las drogas que responden, que no responden, ya se está actuando en eso. Pero lo más importante es que conocemos todos los mecanismos fisiopatológicos a los cuales el paciente se enfrenta cuando las variantes genómicas, en este caso de fibrilación, están presentes y son, como ustedes han visto por mi presentación, todas relacionadas con canales iónicos, factores de transcripción, ¿ok?, a nivel de las proteínas inmersas y, por supuesto, de las proteínas sarcoméricas del corazón. Es importante saber que muchos pacientes condicionan, hay muchos scores poligénicos de riesgo, bueno, porque hay pacientes que con la secuenciación completa se le ven varias variantes anómalas en relación a esto, ¿ok? A lo mejor usted está estudiando otra cosa y encuentra varias variantes anómalas genómicas que le hacen construir un score de riesgo, ¿ok? Los scores de riesgo, que no son importantes si el paciente no está enfermo. Depende cómo usted lo quiera ver. Los scores de riesgo son una detección de riesgo potencial de enfermedad, una intervención terapéutica de la enfermedad y una planificación de los hábitos para prevenir la enfermedad. ¿Y por qué no? Pues, ¿y por qué no? Si se puede hacer y si se tienen los medios para hacerlo. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta los factores clínicos relevantes, predisponentes, coadyuvantes con la fibrilación auricular. No digo que no, pero entiendan ustedes también que si estas variantes genómicas que son tan dominantes y tan inquisidoras en relación a los efectos que producen sobre los canales iónicos están presentes, los factores clínicos pueden estar o pueden no estar. ¿Okay? Entonces, de esta manera, quedan 2 minutos, de esta manera tenemos ya en relación a la fibrilación auricular y en relación a muchas patologías arrítmicas, tenemos ya cómo hacer knockout en los genes, cómo seleccionar los genes, cómo manipularlos, cómo activarlos y cómo reprimirlos. Pero más importante,
Ya estamos avanzando en lo que se llama la edición genética, ya se está avanzando en el sistema CRISPR en relación a incidir sobre las regiones regulatorias del gen. Antes era solamente sobre las variantes anómalas detectadas, pero parece que también ya se están moviendo, ¿ok? Las tenazas para incidir sobre regiones promotoras y reguladoras. Y ahí sí tendremos una verdadera manipulación del genoma y en este caso tendremos una verdadera herramienta en el tratamiento de las arritmias supra y ventriculares complejas. El caso que me tocó fibrilación auricular. Muy bien, esto no lo comprendí, le comenté a Heidi Lara, que es miembro, muy amiga mía, que es una experta en inteligencia artificial, le comenté cómo me costó para terminar entender esto, cómo me costó. Bueno, lo que pasa es que ahorita esto de la inteligencia artificial ha avanzado tanto que ahorita entonces, antes se quería estudiar la base de datos de las variantes anómalas en el genoma, en el ADN. Ahora la inteligencia artificial va a crear una big data con las órdenes, es decir, con los transcriptomas, las órdenes que el ADN le está dando al ARN. Entonces va a ser una base de datos de cuáles son tus órdenes, las órdenes que diste desde el punto de vista genético para formar tus proteínas, tu cuerpo, tus ojos, tu pelo, ¿ok? Y se va a crear una gran base de datos. Eso se llama transcriptómica, ¿ok? Y ¿cómo se llama? La plataforma se llama GeneFormer. GeneFormer. Es algo que va a salir ahorita publicado en Nature. También le tuvimos que pedir permiso al autor para poder hablar de esto y para poder tener estas referencias. Y bueno, estamos esperando ahorita la publicación sobre la Big Data transcriptómica. Bueno, espero que los electrofisiólogos no se pongan bravos. Es una forma más de tratarla. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.